Queridos amigos, me gustaría en este tiempo compartir con vosotros un aspecto importante, sobre todo de cara a la situación que vivimos en cada uno de nuestros países y en el contexto mundial, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que abarca muchísimos puntos y alguno lo tiene porque incluso no es necesario tenerlo el libro físicamente, sino también se puede tener desde el Internet, desde la página de la Santa Sede, en el cual habla de diversos aspectos que muchas veces nosotros o incluso nos han hecho creer que la iglesia no interviene o no debería intervenir o por último no tiene voz ni voto, ¿no? Y al contrario, la doctrina social abarca muchísimos aspectos que justamente se desarrollan dentro de la vida social porque la iglesia está en medio de la sociedad. Tiene que dar una palabra al hombre de hoy, pero no una palabra desde el punto de vista de una ideología o de la política o haciendo alguna alianza, no. Tiene que hacer una palabra tiene que dar una palabra respecto a lo que la iglesia misma ha recibido como parte de su fundamento en la fe. Por eso, si alguno ve justamente el índice que nos propone, nos habla de un designio de Dios, ¿no? O sea, Dios ha querido hacer un designio con la humanidad, con el hombre, ¿no? Teniendo como centro lo que es la visión del hombre como persona, que desde ahí parten la mayoría de problemas, cuando no vemos al hombre como persona, sino que lo cosificamos o incluso le quitamos su dignidad, que vale decir serían sinónimos, pero como que nos están queriendo hacer ver de que no tienen ninguna relación. También dentro de esta misión de la iglesia es importantísima la evangelización, pero en relación a las realidades en las cuales nosotros compartimos. Ciertamente la evangelización es el anuncio propio del evangelio que encuentra la vida del hombre, pero también es eh, cómo en cada uno de los aspectos en los cuales se mueve el hombre puede evangelizar y a la vez la iglesia tiene una respuesta a su manera de vivir estas realidades, ¿no? Por eso también más adelante hablará justamente y hará una explicitación mayor de lo que significa el hecho de ser persona, ¿no? Porque desde allí podemos también plantearnos los derechos humanos, porque si una persona no la consideramos persona en su propia humanidad, no existen lógicamente derechos. También nos hablará del bien común, de los bienes, ¿no? De este principio famoso de subsidiariedad, de la participación, de lo que es realmente la solidaridad y aquellos valores fundamentales que nos llaman a desarrollarlos dentro de la vida social, como son la verdad, la libertad y la justicia, entendida también estas tres como un nexo de lo que significa la vía de la caridad. Luego hablará de la familia como célula vital de la sociedad. Recordemos que esto es una definición ni siquiera, digamos, desde el punto de vista de la religión, sino es el mismo entramado social el que se ha dado cuenta que la familia es aquella que produce ciudadanos, es aquella que a la vez también forma vínculos tanto laborales, económicos, sociales. Entonces, por eso se defiende, ¿no?, a la familia. Luego, dentro de ella está el plan del matrimonio, hablando de matrimonio en el sentido eclesial. Muchas veces el problema eh, actual es que queremos utilizar términos, ¿no?, que tienen ya un significado, pero nosotros cambiarle el significado, darles un nuevo sentido. Y por último, es una propuesta un poco de repente, no lo sé cómo llamarlo. O sea, no llames a algo con un término que ya existe y que tiene una definición. Claro, queremos hacer que el matrimonio y empezar a ponerle conceptos o guiones, ¿no?, de lo que debería ser. Ya está definido, no hay por qué cambiarlo. Y la iglesia reafirma, ¿no? Sobre todo porque hay una subjetividad respecto a la familia, respecto a los conceptos y respecto a tantas cosas. Luego nos hablará más adelante en el capítulo sexto aproximadamente del trabajo, de la dignidad por la persona, por ser digna, por su humanidad, también el trabajo es digno
dignificado, lógicamente, por la persona. Cada persona tiene derecho al trabajo y cuando ya lo tiene, tiene derechos dentro de su trabajo. También existe, recordemos, ¿no? que ahora hay menos, pero existían los sindicatos y aquí también se habla del principio de solidaridad. Los sindicatos no son para oprimir a los dueños, digamos, a los que nos proveen trabajo, sino es un medio en el cual se garantiza el ámbito laboral, digamos, óptimo. También la vida económica, ¿no? Que es la economía, está en relación mucho a la moral, ¿no? Nos habla mucho de la cuestión de la iniciativa privada, de las instituciones económicas, ¿no? Y cómo éstas se van adaptando en un modelo en el cual no es que se beneficien solamente a algunos, sino que también sea justamente basándose en el principio de solidaridad. También nos habla de la comunidad política, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fin? ¿Qué, digamos, representa una autoridad política o qué debería representar? Y sobre todo el sistema de la democracia, porque es importante mantener este aspecto. Y cómo la relación del Estado con las comunidades religiosas, en este caso con la Iglesia Católica. Y también en el capítulo 9 nos habla de la comunidad internacional, porque ya no es solamente nuestro país, nuestro lugar de nacimiento, nuestro, sino que siempre entramos en relación con otros. Pero a veces estas relaciones, como no están conforme a lo que nosotros creemos o vivimos, pues a veces se ha entendido mal ese término globalización en el cual todo debe ser una uniformidad y a veces la uniformidad no es buena. Y luego el capítulo 10 nos habla de salvaguardar el medio ambiente, en el cual de repente añadiremos alguna cosa de cara a la última encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y el capítulo 11 nos habla de algo de lo que hablaba siempre Juan 23, que es de la promoción de la paz. De nada valdría desarrollar toda esta doctrina social si se contrapone a la paz, ¿no? Los frutos de la justicia y de la caridad, se contrapone la guerra, que es la pérdida de la paz. Y lógicamente esa pérdida de la paz influye de manera, parece un macro, ¿no? O sea, la guerra de tal país o de tal continente, pero afecta a la individualidad de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la acción pastoral a realizar, ¿no? Y en el fondo termina esta conclusión diciendo que lo único que salvará al mundo es una civilización basada en el amor, pero no hablamos de cuestiones, ¿cómo llamarlas?, ideales, sino una realidad. Después de ver toda este índice, toda la realidad concreta, ¿es posible que se cree que exista una civilización del amor? Sí, es posible ahí. Entonces, durante estos días veremos un poco esto, desarrollaremos un poco los puntos, haremos algunos comentarios siguiendo el esquema que nos plantea esta doctrina, este compendio de la doctrina social de la Iglesia.